porque hoy normalmente tenemos como sede las instalaciones de los periódicos Hoy, El Nacional y El Día, y acogemos al Listín, acogemos también a Telesistema, Teleantilla, Coral. Hoy Telesistema nos está acogiendo en este encuentro semanal que tenemos como invitado al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos abierto por las diversas plataformas, tanto de los periódicos como de los canales, este encuentro con ustedes y este conversatorio con el presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias, José, muchas gracias, Roberto, y a todos los distinguidos miembros del grupo Corripio que están aquí. Y a don Pepín, a Manuel, a José Alfredo y toda la familia también. Y a don Roberto Cavada, que nos está cogiendo en su hogar. Sí. Este encuentro. Anfitriones, como debe ser, como corresponde, pero nada, vamos a... Estoy aquí a la derecha y a la izquierda. Sí. Sí. Coherente. De este lado, coherencia. Y de este también. Pues vamos entonces a comenzar para aprovechar el tiempo. Hay muchas preguntas de nuestros líderes de opinión y directores de medios. La primera pregunta se la cedemos a don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buena, don Miguel. Usted se tomó un buen tiempo reflexionando sobre si iba o no a la reelección. Después que tomó esta decisión, nos gustaría saber, o sea, que en su convicción, ¿cuáles factores entiende usted que le garantizan dar ese paso? Y también cuáles desafíos usted pudiera percibir que lo amenazarían. Sí, cuando hicimos el pronunciamiento, la presentación y que anunciamos nuestra decisión, dijimos que el país y todo lo que hemos presentado, todas las reformas que hemos hecho y que principalmente están en camino, así como los proyectos, eran muy importantes y todo ese plan que tenemos hacia el desarrollo de nuestro país, por encima de lo que uno más realmente evalúa, que es el tema de la tranquilidad familiar y personal. La verdad, don Miguel, que fueron muchos meses de pensar, de analizar. Como ustedes saben, la familia tenía mayoritariamente también una decisión. Yo lo he dicho muchas veces también que no me gustaba y no me gusta la constitución de una reelección inmediata, continua. Eso es lo que hay. Yo decidí y creo que no se debe hacer ninguna reforma sin que cuente con todo el consenso de la población, al contrario a las otras reformas que anteriormente se han realizado. Y bueno, es la decisión que tomamos. Analizamos también lo que deseaba la población dominicana y cómo lo veía también la población dominicana. Y bueno, ya estamos involucrados en esta candidatura. Yo sigo trabajando de la misma manera en el gobierno. Realmente no he hecho la primera actividad política, vamos a decir, electoral, de campaña. Me parece que la vamos a realizar el próximo fin de semana. Esas son las planificaciones y la presión que tengo de que se realice. Y lo que espero, don Miguel, es hacer una campaña que sea decente, que sea civilizada, que fortalezca la democracia dominicana. Ese es nuestro deseo. Y la verdad es que los estudios de opinión que hemos visto y las encuestas que hemos visto han sido, para nuestra candidatura, han sido muy positivas. ¿Y cuáles barreras vislumbran como posibles interferencias a ese proceso? Es decir, hay un estado de inseguridad ciudadana, hay problemas de inflación, es obvio. O sea, en fin, hay situaciones, factores que pueden, digamos, dificultar un poco esa aspiración que usted Mira, tiene. siempre, en los últimos, como tú conoces, en los últimos 30 años, la preocupación de los dominicanos y las dominicanas van básicamente entre el alto costo de la vida,
el desempleo y la inseguridad. A veces, dependiendo de la situación, está uno por encima de otro. Y por eso hemos trabajado en cuanto a nuestras políticas públicas. Si comparamos la inflación internacional que ha tenido el mundo, básicamente con la pandemia y después, casi peor, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, aquí obviamente ha habido inflación, como la ha habido en todo el mundo, pero los subsidios que hemos hecho han mitigado. Y más de la mitad de la población dominicana percibe que esos subsidios se han ayudado a mitigar. Claro, nadie está contento si le sube algo, pero ha ayudado a mitigar. En las otras áreas, como es el tema de la delincuencia, este año, como hemos dicho, las estadísticas, hemos ido mejorando. Claro, un solo homicidio para mí es mucho, un solo robo para mí es mucho, un solo atraco para mí es mucho, pero hemos ido mejorando y el proceso de reforma de la Policía Nacional es ya notable. Eso no quiere decir, obviamente, que puedan, y como es en una sociedad como la que vivimos aquí, en todas partes del mundo, pues hayan eventos de criminalidad. Lo importante es la eficiencia de la policía que haya mejorado y también el comportamiento de este. Y ese es un proceso que va a tomar varios años. Incluso las policías que han empezado esa reforma, yo le he preguntado y me dicen, no, este es un proceso para estabilizarse de una década. Es un proceso porque es también cambiar la mentalidad de policías que tienen 20, 25 años. Y no solamente la mentalidad, sino la eficiencia de esto. Entonces, esos problemas que la gente identifica, nosotros nos hemos preocupado y nos preocupamos cada día. En el caso del desempleo, Miguel, tenemos un nivel de desempleo, el desempleo abierto está por debajo del 5%, lo cual, que es lo que para explicar, son los que van a buscar trabajo, son los que dicen, estamos buscando trabajo y no lo encontramos. Y ese es uno de los niveles más bajos de desempleo que ha habido en la historia económica de nuestro país, porque si bien hay una crisis económica internacional que ha disminuido el nivel de crecimiento, el nivel del empleo en nuestro país está bastante fuerte, bastante robusto, porque las industrias más fuertes, como son las zonas francas, están creciendo, el turismo está creciendo y tenemos entonces una economía bastante robusta, bastante fuerte, que ha ayudado a mitigar el desempleo. La siguiente pregunta le corresponde a Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Gracias, Monegro. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle dos preguntas, una vinculada al tema político. Ya usted, virtual candidato, precandidato presidencial, porque tiene algunos contrincantes al interior de su partido. El gobierno... El único partido, Adalberto, que está haciendo primaria. Que está haciendo primaria. Sí. Lo cual cerrada, pero es parte de nuestra cultura democrática, especialmente el PRM. Usted ha dicho que no va a permitir que los recursos del Estado sean utilizados para fines partidarios. Y en ese sentido se espera que algunos dirigentes prominentes, incluyendo al presidente del Partido Revolucionario Moderno, que son parte del gobierno, renuncien para dedicarse a la actividad partidaria. ¿Cuándo ocurrirá eso? Mira, nosotros... Escúcheme para hacer la otra pregunta. El otro es sobre la economía. Usted habla de que la economía está robusta. Eso no es lo que indican los datos del primer semestre de este año. El crecimiento se redujo significativamente en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque ahora en julio se habla de un repunte. ¿No le preocupa a usted la situación de la economía, que podría inclusive crecer menos que lo que pronosticó el gobierno? Mira, sobre la primera pregunta de Alberto, nosotros todavía no hemos organizado un comando de campaña y debemos organizarlo lo antes posible. Incluso tengo varios requerimientos de eso del mismo partido y del mismo sector político. Las situaciones que hemos tenido en los últimos días, pues yo le doy como tiene que ser preeminencia a la solución de los problemas nacionales.
yo debo de ya presentar un equipo de campaña y ese equipo de campaña tiene o que tomar una licencia o que renunciar. Creo que la idea de muchos es renunciar. Entonces, eso en los próximos días debe de pasar. La verdad es que tampoco, si tú lo notas, nosotros no estamos en un equipo organizado de campaña. Nosotros seguimos gobernando con las mismas horas que le hemos dedicado siempre y se las vamos a seguir dedicando. Pasará después, el 1 de octubre, las primarias internas y ahí ya también tendremos que irnos organizando todavía más. Y esa es una de las razones con la cual yo pensé mucho también la repostulación, porque tenemos que tener un cuidado muy especial para que no utilizar los recursos públicos. Y muchas veces, Alberto, no estamos hablando ni siquiera del más alto nivel de gestión, sino estamos hablando de los mandos medios y los mandos bajos. Y nos hemos reunido constantemente con el Gabinete de Ética y Control del Gasto, que preside doña Milagros, y el director ejecutivo es Carlos Pimentel. Casualmente hoy tenemos una reunión para establecer un protocolo sobre esas acciones. Sobre el tema de la economía, yo mencioné que el desempleo estaba robusto y que los sectores importantes, los motores de la economía dominicana, como son y generadores de divisas, como es el caso de la zona franca, las exportaciones, el turismo, están bastante robustos. Ha habido una ralentización del crecimiento en República Dominicana y básicamente en todo el mundo por las políticas monetarias para controlar la inflación. Y hemos sido muy exitosos en controlar la inflación a tal punto que ya a partir de mayo estamos dentro de los objetivos del Banco Central, que es 4 más 1 menos 1. Entonces, ese era nuestro principal objetivo de política económica, controlar la inflación, y lo logramos. Ya después que se ha controlado la inflación, entonces nos vamos a dedicar ya a potencializar la economía. Ese es realmente lo que manda y lo que ordena la economía en estos momentos, controlar la inflación y ahora irnos al crecimiento. Sin embargo, Adalberto, y quiero repetir, a diferencia de otras crisis económicas cuyo impacto afectaba bastante el desempleo, que es un indicador fundamental en la actividad económica, en este caso no ha sido así. O sea, el desempleo está fuerte, el empleo está fuerte, el desempleo ha disminuido, y hay otras áreas también de la economía que siguen robustos. Ese crecimiento, repito, tiene que ver con las políticas monetarias de contracción al aumentar la tasa de interés, y afecta a un sector que es muy importante en el desarrollo económico, que es la construcción. Yo espero que en este segundo semestre, como lo hemos planificado y como ya está dando resultados con el crecimiento de julio, pues ya tengamos una diferencia. Pero la economía está muy robusta. Está robusta, tenemos una tasa de cambio totalmente estable, tenemos unas reservas monetarias envidiables, la más alta por mucho en la economía. Récord, nunca habíamos tenido una reserva de ese tipo. Tenemos el desempleo como lo vimos, la inflación ya bajo los niveles de los objetivos del Banco Central. Yo pienso que esa es una economía robusta. Tiene ahora la palabra el Premio Nacional de Periodismo. Honor para nuestro grupo que esté acá, y director del periódico Hoy. Bienvenido, Álvarez Vega. Mis saludos, señor presidente. Gracias, bienvenido. Hablemos un poquito de Haití. Usted ha dicho unas veces que República Dominicana no está en condiciones de prestar más ayuda humanitaria a Haití. Otras veces ha dicho, ha abierto una posibilidad a la fuerza multinacional que venga en algunos requerimientos a hacerle algunas ayudas humanitarias. En los corrillos diplomáticos... No, pero yo quiero corregir, perdón, don Bienvenido. Estoy de acuerdo con usted de que yo he dicho que ya la República Dominicana, y es así, es el país que ha ayudado, que más ha ayudado a Haití, mucho más que los otros países desarrollados. Cuando yo dije que podíamos prestar ayuda humanitaria, me refiero, suponiendo algún miembro de la Fuerza de Paz que tenga algún problema de salud, pues atenderlo aquí, eso de manera humanitaria, no una ayuda
de otra índole, sino básicamente humanitaria, de salud, de salvar vidas, ese tipo de... Sí, es parte de mi pregunta, exactamente una definición de cuando habla de alguna ayuda humanitaria, a qué se refiere, y le decía que en los corrillos diplomáticos se habla de que el gobierno dominicano ha estado recibiendo algún tipo de presión de algunas naciones para que permita operar aquí la oficina de esa fuerza multinacional en los aspectos administrativos. Sí, mire, reitero, cuando yo he dicho que podemos dar cualquier ayuda, evidentemente, como lo estamos dando desde ahora, que ha habido el desalojo de muchos personal diplomático de países en Haití y lo han hecho a través del helipuerto que tenemos en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Y prácticamente han salido por territorio dominicano. Y eso es normal, y eso es humanitario, y eso es parte de los acuerdos internacionales. En caso también de que sea necesario que alguno de esos miembros de esa fuerza internacional tenga alguna necesidad de hospitalizarse, pues obligatoriamente por un tema humanitario nosotros se lo facilitaríamos. Hasta ahí. Nosotros, don Bienvenido, no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver con la ocupación en Haití. Que sí hemos sido los voceros de que Haití lo necesita, pero por razones históricas y obvias de frontera, nosotros no debemos de intervenir en absolutamente ninguna acción que tenga que ver con la ocupación haitiana. Y eso es así y eso se va a mantener. No tenemos ninguna presión en este momento de ningún país en ese sentido. En realidad no la tenemos. Lo único, repito, y eso cuando digo de ayuda a un tema de salud humanitario, es lo normal que tiene que hacer un país en cualquier situación, aún incluso no hubiese una invasión. Presidente, bueno, me toca ahora una pregunta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado Blinken pidiéndole que el Departamento de Estado investigara la cantidad, dicen ellos, preocupantes o crítica de personas que están en prisión preventiva en República Dominicana, especialmente residentes y ciudadanos estadounidenses. ¿Cree usted que eso es una intervención en los asuntos internos del país que pudiera de alguna manera afectar las relaciones bilaterales, siendo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado algo importante, sobre todo por los requerimientos que hemos hecho también al gobierno de Estados Unidos con el tema haitiano, el nombramiento de un embajador acá, etcétera? Mira, nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Estados Unidos. Cualquier información, que creo que tampoco es algo aislado, eso es parte de unas acciones de cabildeo que están haciendo grupos que están presos en la República Dominicana. Entonces, esos grupos se están moviendo en ese sentido, a veces algunos se dejan confundir, y esa es la finalidad de ese requerimiento. Ahora, nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Yo no creo que existan muchos norteamericanos aquí detenidos, eso es parte de... Y habría que ver, y no es del Senado, creo que eso es de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros estamos dispuestos a responder, y no solamente a responder, sino que vamos a informar también sobre los detalles de cualquier persona que ellos están preocupados que esté preso. Bueno, presidente, también me toca a mí preguntar. Sí. Usted ha estado encabezando reuniones semanales en la policía con todo el equipo que tiene que ver con seguridad pública. Nos invitó incluso a algunos ejecutivos de medios a participar de una de esas reuniones y vimos la dinámica. Nos gustaría que usted nos cuente, primero, por qué usted está encabezando esas reuniones semanales, cuál es la dinámica de esas reuniones semanales y desde que se empezaron a tomar, no medidas, sino a medir el comportamiento de la criminalidad y su participación en eso, ¿cuál ha sido la evolución de la criminalidad y cuál ha sido su experiencia de usted estar en el día a día de esas cosas? Mira, José, en diferentes áreas de la administración pública,
yo me he sorprendido, lo conocía, pero me he sorprendido de que era peor de lo que yo pensaba. Muchas instituciones funcionaban como entes aislados y muchas veces cada quien era un cacique en su área. Y por eso nos ha dado mucho resultado el tema de los gabinetes. Cuando hacemos los diferentes gabinetes, ahí están todos los representantes de cada ministerio y si hay un tema que dice, no, yo no he podido, por ejemplo, el gabinete de construcción, se nos están quejando en Pimentel, en San Francisco de Macorís, que no se ha podido asfaltar. Entonces dice, ahí está el DINAPA. Sí, es que me faltan tales barrios para conectar la tubería. Entonces después tiene que venir obra pública a asfaltar. Estoy poniendo algo simple, pero que había poca coordinación entre las instituciones. Y en el caso de la seguridad ciudadana, yo noté que había esa poca coordinación, o vamos a decir, no había la mejor coordinación entre los fiscales, y estoy hablando de los fiscales de cada uno de los pueblos, y también el Ministerio Público, con la policía y con el Ministerio de Interior y Policía, ya que representa al Ejecutivo. ¿Y qué hemos logrado en estos meses? Hemos logrado la integración del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de todos los organismos del gobierno. Y está dando resultados. El número de homicidios medido por cada 100.000 habitantes ha ido disminuyendo, está en esta semana acumulado del año en 12.2, creo que vamos a terminar agosto con 10 punto algo. Estamos aplicándole la tecnología. Yo sé que a muchas personas que lo han entrevistado en la calle y que han tenido casos pendientes, ha habido alguna molestia, pero tenemos que cumplir con la ley. Ya los policías en unos 2 meses lo tienen una gran parte ahora, pero después van a tener todos unos celulares especiales para que puedan identificar los prófugos. Le estamos dando objetivos y asignaciones a cada una de los departamentos de la policía a nivel nacional, cuáles son sus objetivos cada semana. Ellos van orgullosos a decir, hemos bajado el nivel de robos, hemos disminuido los homicidios, y cuando aumenta nosotros se lo informamos para monitorear ese tema, y ha sido bastante exitoso. Tenemos apenas unos 2 meses, pero hemos mejorado en la mayoría de los indicadores y seguiremos mejorando. La presencia del presidente en un país pequeño como este siempre es importante. Y creo que anima a los demás, a los participantes en esa discusión, a que vean que se le va a reconocer sus acciones y también que se le va a llamar la atención cuando existan problemas. Hasta ahora José ha sido bastante exitoso y vamos a continuar haciéndolo. Yo sé, incluso mis asesores me han dicho, eso usted no debe de mantenerse alejado de esas cosas, porque aquí, señor, ha habido una costumbre, cuando la cosa está bien, ahí aparece el presidente, en cualquier área, y cuando está mal, no, el problema es el funcionario. Eso es una irresponsabilidad que ha habido. Al final todo le cae al presidente, pero lo más importante es que yo lo que quiero, no me importa que haya problemas, no me importa que haya, yo estoy ahí para resolver esos problemas, yo estoy ahí para enfrentar esos problemas, no para jugar a la política, de que cuando está bien me aparezco y cuando está mal me alejo. No, es lo contrario. Yo cuando hay problemas en un lugar, ahí me aparezco y ahí trato de solucionar los problemas, independientemente del costo político que se pueda tener. Bien, vámonos a una breve pausa y regresamos con más preguntas de los directores de medios del Grupo de Comunicaciones Correctas. Amigos, buenos días reiterados. Gracias por acompañarnos, continuar en este encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader. La pregunta siguiente a cargo del titular del periódico El Nacional y su versión digital, Luis Guzmán.
Buenos días, señor presidente. Bueno. Volviendo al tema político, usted acaba de decir que estuvo varios meses pensando para tomar la decisión de si aceptaba la repostulación y que también eso en la familia había cierto... Pero realmente, ¿cuáles factores lo llevaron a usted a convencer a la familia y usted mismo convencerse de aceptar esa repostulación? Bueno, lo primero es que yo no convencí a la familia. Ellos lo aceptaron. Pero ya Raquel me está acompañando. Nosotros somos una familia muy unida y además, con las 3 hijas, son 3 que tienen cada quien sus propias ideas y que en realidad le hemos educado para que siempre digan su propia opinión. Y la verdad que la decisión de ellos no es una decisión personal, una decisión familiar. Ellos decían, papi, nosotros queremos volver a ser una familia, volver a viajar juntos, a tener vacaciones, a dedicarnos a nuestras cosas. Ya tú le has brindado 4 años al país y 4 años bastante especiales, porque la verdad es que nos tocó con una pandemia no vista en un siglo, y bueno, y quizás incluso más de ahí, y con la crisis de la guerra, el evento bélico más importante después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido un periodo muy importante. Yo repito que habían factores tanto nacionales como partidarios que estaban por encima de esa tranquilidad familiar, encima de esa tranquilidad personal, y que deberíamos también de concluir. La misma Constitución ya lo que hace es que tú termines en 8 años y te retires. Y esa Constitución también prácticamente ya es difícil o te impulsa a esa repostulación. Repito y yo reitero, no era el esquema de la Constitución que yo siempre he hablado y que pienso que es el más conveniente para el país, que es la no reelección continua y esperar un periodo para volver a reelección. Pero yo no podía empezar a cambiar la Constitución, a hacer ese tipo de cambios. Y cuando también la mayoría de la población dominicana aprobaba también esa repostulación, vi que era un ejercicio democrático también para terminar ya las reformas que habíamos iniciado, que están en proceso y que muchas de ellas, no las voy a concluir todas, pero que muchas de ellas son muy necesarias para mejorar, continuar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Bueno, productora, comentarista de 1+1 de Teleantilla y además editora de El Hoy Digital, Milicen Uribe. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Antes de mi pregunta rutinaria, quiero un turno de aclaración en relación a la respuesta que dio al señor Miguel Franjul cuando habló de la reelección. Usted dijo que en estos días ha estado recibiendo presión para que salga el candidato, el político, y dijo que posiblemente el fin de semana realizaría su primera actividad en este sentido. Me llama la atención porque la Junta Central Electoral ha publicado un comunicado de admonición donde le ha pedido a los partidos que cesen ese tipo de actividad. Entonces me gustaría que aproveche y dé su opinión sobre ese comunicado. Sí, mira, sobre la otra parte, la Junta permite y la ley permite que se hagan actividades techadas, o sea, en lugares que no sean en espacios cerrados, que no sean en espacios abiertos o en las calles o marchas. Nosotros no hemos hecho ninguna marcha. Yo soy el único precandidato y candidato que no ha hecho ninguna marcha ni caravana. Hay algunos que tienen 1 año haciéndola, marchas y caravanas. Entonces lo que estamos hablando es de espacios cerrados, o sea, de reuniones de espacios cerrados, políticas, y para que podamos ir a un municipio y recibir a todos los dirigentes en un espacio cerrado. De eso estamos hablando, que es lo que permite la Junta Central Electoral. Pero ¿cuál es su posición sobre el comunicado y la Entonces, intención de la Junta? Mira, nuestra posición es seguir las recomendaciones de la Junta Central Electoral
y su dictamen, al igual que también la ley electoral. Mira, Milicen, ¿quién aprobó esa ley electoral y la ley de partido? Fue el gobierno pasado que tenía mayoría en el Congreso, ahí donde estaban los dos partidos de oposición. Entonces, en el gobierno era bueno, y ahora es malo. Entonces, nosotros que no estábamos, lo aprobamos. Y después la ley electoral que se hizo de consenso y se habló con todos para ver la mejor manera de que, y fue de consenso la que aprobamos recientemente. Entonces aquí no se puede tampoco hacer lo que te convenga, aquí hay que respetar las leyes. Nosotros vamos a hacer lo que diga la Junta Central Electoral y lo que digan las leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral. Ahora sí, entonces voy con mi pregunta rutinaria. Quiero que el público sepa que es muy usual que Milicen y Marian hagan varias preguntas. Bueno, pero hoy Marian se ha portado. Digamos que aquí las mujeres valemos por dos, ¿verdad, Marian? Bueno, la otra justamente tiene que ver con este tema. Presidente, usted cierra esta primera gestión, desde mi punto de vista, con dos deudas muy importantes en el tema de las mujeres. Una tiene que ver con la participación política. Mientras en otras naciones se habla de gobiernos paritarios, que implica que haya una presencia equitativa de mujeres en los trenes gubernamentales, pero también mujeres dirigiendo áreas no tradicionales y manejando presupuesto con capacidad de decisión. En el caso actual de su gabinete solamente tenemos 2 ministras. El tema también de las 3 causales, que como usted sabe no implica un aborto libre, sino poder dejar que en casos extremos las mujeres puedan decidir preservar su vida, su salud, su dignidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué falta para que haya más mujeres en el gabinete de Luis Abinader y qué compromiso usted hace de cara a preservar la vida, la salud de las mujeres en condiciones como las 3 causales? Sí, mira, Milicen, en cuanto a la participación, tu primera pregunta, recientemente hubo, no sé si fue de la ONU, que presentaron y decíamos que el país había mejorado en la parte del empoderamiento femenino. Me parece que fue en uno de los organismos. Si bien es cierto que no hay la cantidad que yo quisiera o que demanda las circunstancias y donde hay muchas mujeres preparadas, a nivel del gobierno, en cuanto a las funciones medias, hay alrededor de un 55% de mujeres. Nuestra vicepresidenta también, yo creo que ha sido la vicepresidencia más activa y más ejecutiva que ha habido en la República Dominicana. Ha sido una verdadera vicepresidencia y como mujer ha hecho como representante también ahí de la mujer, ha hecho un excelente trabajo y se ve una persona que tiene verdaderamente nivel de estadista. O sea, yo pienso que en esa parte se ha avanzado. Debemos avanzar más. Nosotros llegamos también en un momento muy especial con una pandemia donde había circunstancias y objetivos muy claros. Yo estoy consciente, hemos avanzado en muchas otras áreas. En cuanto a cuando tú hablas de la protección de la mujer, recuérdate que aquí habían apenas 3 casas de acogida. Hoy tenemos casi 20 casas de acogida, hemos implementado mucho mayor recursos para la protección y para la violencia contra la mujer, se han implementado prácticamente todas las recomendaciones internacionales en ese sentido que han dado resultados. Tú sabes mi posición y lo sabe el país con la parte de las 3 causales. Yo he sido también respetuoso del Congreso, como lo he hecho en otras partes, en otras áreas. Y el Congreso se dividió de todos los partidos y han tomado esa decisión. Ese es un tema, con el tema de las causales, estoy de acuerdo con las causales, no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ese tema, Milicen, está pendiente y yo pienso que puede haber un consenso y que los puntos no tienen que estar tan alejados uno del otro como lo están ahora. Yo pienso que puede haber un consenso que lleve al centro a los diferentes sectores y eso podemos trabajar en los próximos años. Gracias. La palabra la tiene ahora Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy. Saludos, presidente. Planteo ante este encuentro
la situación que rutinariamente, sistemáticamente genera interrupción del acceso de los dominicanos a la seguridad social, a la asistencia médica, que bien merece, y que continuamente por una cuestión, un conflicto que aparenta como exclusivo del colegio medio y de las sociedades especializadas y las administradoras, realmente se ha reclamado que el gobierno, saliéndose del marco de la mediación, asuma la responsabilidad por ser el Estado realmente el garante auténtico de la permanencia de ese servicio de primerísima necesidad. Es decir, y se ha reclamado y se ha puesto incluso como la solución más definitiva que tendría este problema, que el gobierno asumiera ya como parte del conflicto y no como mero intermediario. El gobierno ha sido, en este conflicto, el gobierno ha mediado, incluso se han realizado en los últimos año y medio 2 aumentos a los médicos en las partidas del sistema de seguridad social. Y eso aparte ya del sistema público de salud, que también en el año 2021 le hicimos un aumento de un 30%. Hemos aumentado significativamente también el presupuesto en el sector salud, todavía muy por debajo de lo que debería de ser, pero lo hemos aumentado, hemos mejorado también mucho las infraestructuras y también aumentado la cantidad de medicinas que estamos entregando en los hospitales y en las unidades de atención primaria. Y aquí, desde la vicepresidenta, desde el ministro hasta la vicepresidenta, ha estado participando y mediando. Ahora, tú tienes que ir a una mediación, no a que se imponga lo que tú digas, tiene que ser una discusión, porque cualquier aporte del gobierno, Nelson, y tú conoces bien de esto, durante un año con un presupuesto establecido y que te digan, hay que buscar recursos para esto, ¿a quién se lo quito? ¿A quién le quito los recursos? Porque no tenemos posibilidad de más ingresos. Entonces, eso tiene que haber gente sensata que participe de esas negociaciones y la vicepresidenta ha estado siempre dispuesta. Se han conseguido el 80% de las peticiones de los diversos grupos, se han podido conseguir, pero no quizás el 100%. Entonces, el gobierno siempre ha estado dispuesto. Ahora, lo que no podemos hacer es, el gobierno tampoco puede, Nelson, ir, no tiene una chequera infinita para resolver todos los problemas, y más con el sistema que tiene que haber que ha funcionado con sus dificultades, pero hemos mejorado el sistema de seguridad social. Siempre estamos dispuestos al consenso, siempre estamos dispuestos a mediar y hemos mediado y hemos participado también. Estado ahí, quizás no como quiere un solo sector, pero hemos estado ahí mediando y hemos estado ahí participando y lo seguiremos haciendo. ¿Pudiera evitar el gobierno la huelga convocada para los médicos el lunes? Nosotros seguiremos mediando. El ministro de Salud Pública llamó a una reunión ayer y se va a repetir ese llamado al diálogo, a la mediación. Pero cuando se llama al diálogo y a la mediación, tiene que haber también un sentimiento de llegar a acuerdos, de ceder. Entonces, de todas las partes, como incluso cede el gobierno constantemente. El grupo de comunicaciones Corripe está conformado por los periódicos Listín Diario, El Nacional, el periódico Hoy, el periódico El Día, también Telesistema, Teleantillas, Coral, HIJB, La Nota, 105.7, 95.7, grupo fundado por José Luis Corripe Estrada, quien nos acompaña aquí en este encuentro del grupo de comunicaciones Corripe. Le damos la palabra a nuestra querida Edith Feble del programa El Día de Telesistema.
Muy buenos días, señor presidente. Quisiera recuperar parte de su respuesta a Millicent Uribe cuando ella le preguntó sobre su gabinete y usted dijo que quizás no están todas las mujeres que quisiera en los puestos relevantes en primer nivel. Dijo, quizás. ¿Cuáles son los obstáculos para que eso sea posible en virtud de que usted nueva vez se presenta como candidato a la presidencia de la República y había prometido en la antesala de su elección que iba a tratar de tener efectivamente un gabinete paritario? ¿Cuáles son los obstáculos que usted ve? ¿Qué imposibilita eso de que además de los mandos medios, cuando veamos esa foto de todos los ministros, directores generales y el presidente, se vean más que 2 mujeres? Esa es una pregunta. La siguiente que quisiera hacerle es que en una oportunidad incluso usted dio un discurso sobre las aspiraciones de reformas que usted tenía, sustantivas, de dejar plasmado, que implicaba incluso una posible reforma constitucional, como la de asegurar la independencia del Ministerio Público, buscar unas vías distintas a las que actualmente prevalecen, porque usted decía, yo he decidido hacerlo de este modo, pero quisiera asegurar para el futuro un mecanismo diferente. Esa propuesta suya, que incluía varios puntos, fue a un consejo consultivo, no supimos nada más de esto, qué ha pasado y qué posibilidades se tendrá realmente de que esto quede establecido. No, pero no es que no se supo, Edith, nosotros aclaramos muy bien de que estamos en la modificación de esa Constitución, básicamente entre varias otras cosas que se habían pensado que mejorarían la Constitución y también la democracia del país. Uno, como tú dices bien, es el Ministerio Público Independiente. El otro también es lo que se llama popularmente ponerle un candado, tal que cualquier gobierno no pueda venir a cambiar la Constitución. Y yo creo que aquí hubo un temor porque todos los expresidentes han cambiado la Constitución para favorecerse ellos, para favorecerse desde el punto de vista de un nuevo, cambiar la Constitución para que se puedan reelegir, para que puedan volver después. Y eso absolutamente nunca lo voy a hacer. Cambiar la Constitución para favorecer un nuevo término. Yo pienso que ya en este caso está así con la reelección continua. Pero no teníamos mayoría en el Congreso. Tú sabes que hay que tener una mayoría orgánica en el Congreso y no la teníamos. Y no es verdad que yo iba a hacer, aún lo pudiera hacer como presidente, empezar a influir de malas maneras en el Congreso para lograr esa modificación constitucional. Eso tiene que hacerse, esa modificación constitucional, con un Congreso donde haya mayoría para hacerla y donde haya un consenso, quizás no de todos, no una unanimidad, pero sino un consenso. Y ese es de las reformas que están pendientes. Pero nosotros explicamos y tenemos esa propuesta de reforma constitucional que incluso se discutió en muchos lugares, pero que no teníamos sencillamente, repito, la mayoría. Yo pienso que creo que cuando nuestros congresistas llamen al voto en las próximas elecciones, la van a llamar para que se pueda hacer ese Ministerio Público Independiente. O sea, el Congreso es el Congreso de reforma, de hacer ese Ministerio Público Independiente, de ponerle un candado para que no venga ninguna persona a querer extender su periodo, ningún presidente, de hacer de esos cambios, que no son tampoco grandes cambios en la Constitución, pero que son muy importantes para fortalecer nuestra democracia, y especialmente la justicia en el caso del Ministerio Público Independiente. Y la primera pregunta. En cuanto a la parte de la participación de la mujer, yo quiero separar dos cosas. Tú puedes tener un gabinete lleno de mujeres y no hacer ninguna política a favor de la mujer. Nosotros hemos hecho muchas políticas a favor del empoderamiento de la mujer y del empoderamiento femenino. Yo pienso que sí, que haya más caras, que haya más participación. Eso creo que especialmente a nivel de ministerios, porque a nivel también, cuando vemos en las direcciones generales, la participación es mayor. Hemos tenido la primera subdirectora de la policía mujer, hemos tenido la primera embajadora en Estados Unidos mujer, hemos tenido muchas veces hemos puesto mujeres en lugares donde nunca habían ocupado. Eso tiene que continuar, tiene verdaderamente que tenemos que ver un gobierno con más ministerios con mujeres y esperamos hacerlo
no solamente en el próximo gobierno, quizá en lo que nos resta de este también. Bien, tiene la palabra ahora Miguel Febles, su director del periódico El Día. Presidente, buen día. Las agencias de recaudación del Estado, DGI, aduanas, rompen récord cada vez. Yo tengo más de 10 años oyendo que tenemos que hacer una reforma fiscal. ¿Está su gobierno con esos récords de recaudaciones trimestrales, semestrales, en la disposición de hacer una reforma fiscal? Si no en este momento, en un segundo mandato, si lo gana en mayo. Está en esa disposición. Es necesario. Y si esas recaudaciones son tan altas, ¿estaría el gobierno en condiciones de quitarle, por lo menos a las pequeñas empresas, un adelanto que tienen que dar a principios de año? Pero además, a mí me llama la atención que el pasado 16 de agosto, porque todos han hecho 2 preguntas, el pasado 16 de agosto usted se iba para Pedernales. ¿Qué usted le iba a decir al país desde Pedernales? Usted suspendió esa visita. Mira, la presión fiscal de la República Dominicana es 14.8 en este momento. Es la tercera presión fiscal más baja de Latinoamérica. Y esto lo hemos dicho yo y lo hemos dicho muchos expresidentes también y que han ocupado esta posición. La presión fiscal promedio de América Latina es de un 20%. No creo que podemos llegar en los próximos años a un 20%. Pero mire, aquí se necesita reforzar la salud en la República Dominicana. Aquí nosotros tenemos que invertir para lograr la atención primaria universal, que es algo que le queda al sistema. Nosotros necesitamos unos 20.000 millones más en salud. Nosotros necesitamos duplicar la cantidad de policías bien entrenados que están en las calles. Nosotros necesitamos más recursos para las infraestructuras. Ahora, también tiene que ser, incluso en nuestro proyecto tributario, estaba eliminar los anticipos. Lo que pasa es que no pudimos hacer nada porque tú también tienes que tener, si quitas por un lado, tienes que recaudar por otro. Aquí hay que hacer unos ajustes. Aquí hay que quitar exenciones también que tienen muchos sectores, que ya se han desarrollado y que pueden seguir desarrollándose. Aquí tienen que haber ajustes y lo tiene que hacer cualquiera que gane la presidencia. Tienen que haber los ajustes para poder tener un crecimiento económico que se convierta en un verdadero desarrollo económico y social. Hemos administrado 2 años y medio de la situación de la pandemia, de crisis, donde no te decía no solamente que no solamente podía aumentar, lo que había que disminuir los impuestos en un momento determinado por la situación en que vivimos. Entonces, yo creo que aquí, independientemente de quién gane, si aquí queremos tener una salud de calidad, una seguridad como se merece y necesita el pueblo dominicano, y hacer una serie de, continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el sistema de transporte masivo de Santo Domingo, se necesitan más ingresos. Sobre Pedernales, yo quería desde allá enseñar lo que para mí va a ser el motor de desarrollo del sur del país. No solo en Pedernales, con los primeros 2 hoteles, ya no va a haber empleados en Pedernales, de Pedernales para que suplan los hoteles. Con los primeros 2 hoteles. Ahí se está construyendo una marina que llega el primer crucero, me parece que es el 20 de diciembre de este año. Se están construyendo los primeros 3 hoteles y la planificación de 8 más que deben empezar en los próximos meses. Ya se está también en los primeros procesos de construcción del aeropuerto. Todos los sistemas de infraestructura de agua, electricidad. Y queríamos enseñar desde allá lo que significa ese proyecto, que repito, va a ser el motor de desarrollo de la zona más pobre del país.
donde tenemos el per cápita más bajo de la República Dominicana, donde realmente hay que hacer inversión, pero no es solamente una inversión en alguna infraestructura, es una inversión en el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo nosotros allá. Como en otro nivel tenemos el Plan San Juan. En San Juan no había zona franca, nosotros estamos construyendo la primera zona franca que la va a inaugurar ya las primeras 2 naves en los próximos días. Estamos llevando el Instituto Superior de Agricultura, que va a abrir también en las próximas semanas en Boichío, para entrenar a todos los jóvenes en producción moderna agrícola en San Juan. Vamos a abrir un aeropuerto, no había un aeropuerto para que puedan fumigar, un aeropuerto provincial, pequeño, pero no había un aeropuerto para avionetas para poder fumigar en San Juan de la Maguana. Y así tenemos otros proyectos que estamos desarrollando en el sur. Estamos también desarrollando la UAS en Neiva, además de la UAS en Asua y en Baní. O sea, queríamos enseñar desde Pedernales, donde estamos haciendo las mayores transformaciones, cuál es nuestra visión de desarrollo del sur del país. Bueno, vámonos ahora a una pausa. Luego de la pausa continuamos con más de este encuentro del Grupo de Comunicaciones con RIPI. Son las 8:07, presidente. No me diga que está apurado. Lo que dura ahorita. Yo sé que usted tiene algo a las 11, ¿no? Para presentar todo lo que se ha hecho en materia de energía renovable. Llevamos la agenda. Sí. Vámonos entonces con otra pregunta del director del Listín Diario, Miguel Franjul. Bien, señor presidente, el 13 de agosto usted anunció públicamente que decidía ir a la reelección. Posteriormente, un grupo de partidos de la oposición decidió también unirse en una coalición para enfrentar la reelección suya. En este proceso de unidad de esos 3 partidos de la oposición, han desfogado contra su gobierno, acusándolo de muchas deficiencias, de impericias de funcionarios. Se ha llegado inclusive a sugerir que en el gobierno se han permitido actos de corrupción. Actos de corrupción por parte de funcionarios. No creo que se dirijan a usted particularmente. Pero al mismo tiempo también han formulado quejas sobre programas que no se han, planes que no se han cumplido, ofertas que no se han materializado. ¿Qué le responde a usted a ese grupo de la oposición frente a sus críticas? Y también quería hacerle la pregunta, ¿usted no teme que esta coalición pueda poner en peligro su reelección, presidente? Mire, don Miguel, usted ha mencionado lo que tiene que hacer una oposición en un ambiente democrático. ¿Y qué va a hacer la oposición? ¿Apoyar al gobierno? La oposición tiene que hacer lo que está haciendo. Es más, yo pienso que deberían de ser un poco, a lo que veo de las encuestas, deberían ser un poco más eficientes en su oposición. Eso es lo normal, este es un ambiente democrático, ellos tienen que hacer eso. Y cualquier situación que vean del gobierno, ellos hacerlo y nosotros obviamente defendernos. Ese es el juego democrático. Además, yo pienso que esa alianza es positiva democráticamente, o sea, eso fortalece la democracia y además incluso la enriquece, porque crea, muchos se quejan de que no veían mucha diferencia ideológica entre la política dominicana, pero aquí sí ya se va a ver una diferencia en cuanto al accionar. 2 grupos que tienen una visión muy diferente de cómo administrar el gobierno. Y en el caso de ellos, se juntaron los que piensan igual. O sea, los iguales se juntan, los que tienen la misma filosofía de gobierno, el mismo objetivo de por qué ir al gobierno, pues se aliaron. Eso es lo normal y eso fortalece la democracia. Y tú sabes que cuando se habla yo nunca digo voy a ganar, Señores, todo el mundo tiene encuestas.
¿Qué dicen sus encuestas? Todo el mundo tiene... Pero dígala una orejita. Tú dices sobre los programas de televisión entre Cavada y otros. ¿Lo de Cavada? No complique esto, presidente. No, mira, Mari y don Miguel, la verdad es que yo no tengo esa forma de decir que... Ustedes todos tienen números que le preguntan y gente que le puede decir. Y la verdad es que la población dominicana tiene muy claro de hacia dónde va en las próximas elecciones. Si hoy fueran las elecciones, ¿usted se iría en primera vuelta? Si hoy fueran las elecciones, nosotros tendríamos un resultado mucho mejor que el de las elecciones pasadas. Doña Marien Capitán, jefa de fin. redacción del periódico Hoy. La inquieta Marien. Gracias. Que está quieta. Muy quieta. Señor presidente, quería volver al punto de las exenciones fiscales que usted mencionó. Quería saber cuáles son esos sectores que usted cree que habría que revisarlas o quitarlas, porque hay mucha preocupación en torno a eso, realmente siempre se ha hablado. ¿Y cuánta es la presión fiscal que tiene el gobierno por esas exenciones? ¿Y qué sectores debería? ¿La ley de cine? ¿La ley al sector turístico? ¿La frontera? ¿Cuáles serían? No, mira, nosotros no hemos trabajado, en los últimos tiempos, trabajamos antes en ese proyecto. Yo creo que eso hay que darse, quien quiera que gane las elecciones, y lo haríamos nosotros, obviamente, tiene que llamar a la población y decirle cuál es el país que queremos. Y llamar a los sectores. Miren, señores, nadie va a decir, póngame impuestos a mi sector, pero yo creo que todos tenemos que poner y discutir de que el gobierno, pero tampoco es más recursos, porque aquí hay países que tienen una presión fiscal de un 30% y la calidad del gasto es muy mala. Todo esto también tiene que ir combinado de que tengamos una buena calidad del gasto, María. Y esa buena calidad del gasto es que se gaste eficientemente donde debe de gastarse en una balanza entre las ayudas sociales para proteger a los más necesitados y las infraestructuras que necesita el país para desarrollarse, pero con honestidad y con transparencia, porque en un sistema corrupto se va cualquier cantidad de dinero. Entonces, esa calidad del gasto, ese gran acuerdo nacional, tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, porque puede ser que tú digas, bueno, no quitemos esta excepción, eso necesita, o necesita 10 años más, entonces vamos a recaudar por esta manera. O sea, hay varias maneras de hacerlo y eso tiene que sentarse, y sentarse de manera seria, con un sentido patriótico, nacional, de cuál es el país que necesitamos y que queremos. ¿Y cuál es el sacrificio fiscal que se hace por esas exenciones? Bueno, se habla de hasta un 6%, pero muchos economistas tienen también diferentes teorías. Dicen, bueno, no es un sacrificio, es que sin esas leyes no se invertiría en esa área. Entonces, eso es lo que hay que sentarse y ver. Y yo pienso que también cualquier cosa que se haga tiene que tener algún nivel de gradualidad. Germán Marte, editor digital del periódico El Día. Muchas gracias. Señor presidente, Perdón, un 6% del PIB. En su momento se vio como un gran avance en la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana. 20 y tantos años después se ve como un fiasco en el que lo que uno siente que ni es seguro ni es social, que sí es un gran negocio. En su gobierno se plantea la reforma a esa ley, de modo que la gente no sienta que cuando va a la farmacia dice, ¿para qué me tienen el seguro? Lo que tengo una tarjetita de descuento. El que le llega el momento de retiro dice, si me retiro me embromé, porque ¿con qué voy a vivir? De modo que esa ley hoy día muchos sectores entienden que debe ser reformada radicalmente. ¿Usted qué piensa? Mira, Germán, la misma ley mandaba a reformarla 10 años después y eso nunca se hizo. Entonces, lo que aquí tiene que hacer es volver a reformarse esa ley, que tiene que estar en constante evolución como lo está la sociedad. Si no hubiera necesidad de reformar las leyes con la evolución de la sociedad, no existiera un Congreso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se debe de
de reformar. Ahora, no estoy de acuerdo contigo en que ha sido un fiasco. Yo pienso que lo anterior era peor. ¿Qué tú quieres volver al IDCS anterior? Ahí sí no había ni seguro ni era social. Yo lo que creo es que se debe mejorar, que el Estado, y nosotros lo hemos estado haciendo, tiene que representar todos los sectores y compensar a los diferentes sectores, y se debe de reformar, como lo mandaba la misma ley. Pero hay muchos avances en la ley, hay muchos avances, que todavía no es la ley perfecta, ni se le está dando a todo lo que necesita, no. Pero fíjate, en este gobierno, nosotros hemos dado 2.400.000 seguros de familia, de seguro familiar de salud en adición, que nos ha costado unos 6.500 millones de pesos más en presupuesto. Ahora, fíjate cómo funciona este sistema. ¿A dónde va ese dinero, Germán? O sea, lo del seguro familiar de salud, el seguro básico de SENASA. La mayoría van a los hospitales públicos. El 80% de esos recursos va a los hospitales públicos. Hoy los hospitales públicos, por esa ley, los que están habilitados, o sea, los que aceptan seguro, tienen ingresos especiales, muchas veces 3 veces el subsidio y hasta más del gobierno. Y hay hospitales públicos que están incluso compitiendo con los seguros privados en términos de calidad. Miren, nosotros inauguramos ahora el hospital Mario Tolentino Dipo, un hospital general que está ubicado en Santo Domingo Norte, también cercano, equidistante a Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo. Y ayer inauguramos la parte maternidad del Marcelino Vélez. Esos 2 hospitales, y yo le invito a ustedes que vayan, y por eso le hemos ayudado con un voluntariado que apoye la administración hospitalaria. Mira, ese Mario Tolentino Dipo está al nivel del mejor hospital privado dominicano. Y cuidado. Entonces, con el seguro, eso ayuda a mantener esos hospitales, porque ahí van a ir también de la seguridad privada. Estoy completamente seguro que ahí van a ir personas de la seguridad privada. Entonces, hay que perfeccionarlo, pero hemos tenido avances, Germán, hemos tenido avances. Bueno, el presidente está participando en este encuentro semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Hoy se hizo acompañar de su director de comunicaciones de prensa, con Daniel García Archival, quien está por ahí. Con nosotros también José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, y lógicamente Eileen Beltrán y doña Mercedes, que lo custodian estoicamente. Lo cuidan. Y lo cuidan. Vamos a continuar con Tania Hidalgo, reportera del periódico Hoy. Buenos días, presidente. Me gustaría saber qué ha pasado con el proyecto de ley sobre trata de personas que fue depositado al Congreso Nacional y luego retirado para lograr mayores niveles de consenso. Sí, tengo entendido que ya se ha llegado a un consenso. Lo único que se sacó ahí la parte que estaba creando controversia sobre las deportaciones, pero creo que hay un consenso y que va a ser depositado que va a ser depositado en los próximos días. Se estaba esperando un consenso ya general para cuando llegara al Congreso, ya los congresistas supieran que existe ese consenso y que ellos participaran también y creo que participaron también de la discusión. Voy a tomar y a investigar de nuevo, pero hace 2 semanas que le pregunté al ministro de Relaciones Exteriores que ellos estaban llevando ese proyecto, y me parece que ya está el consenso, Tania. Presidente, hay un tema que se ha planteado, y es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para el acápite del arroz. El gobierno ha levantado la voz para proteger a ese sector del país. ¿En qué están esas negociaciones? Mira, nosotros le hemos pedido al gobierno norteamericano, es el único de los productos, o sea, el Tratado de Libre Comercio ha funcionado perfectamente. Solamente en esa parte le hemos pedido extender en unos 10 años más para lograr ya que pueda el arroz entrar dentro del Tratado de Libre Comercio. Como quiera nos queda
nos queda protección, incluyendo el año 2024. La semana pasada, incluso salió en la prensa, nosotros nos reunimos con los arroceros y estamos llevando unas acciones coordinadas con ellos. Y yo sé que lo vamos a lograr, ya sea por una renegociación, que creo que va a ser no pienso, no lo descarto, pero no pienso que sea por ahí, o por otras áreas que ya Estados Unidos y por otros acápites ha protegido algunos de sus productos en base a esos acápites que quizás utilicemos nosotros. Pero el punto aquí, Roberto, es que nosotros vamos a defender la producción nacional por la importancia social y económica que tiene el arroz en nuestro país, que además quiero decirte que ha mejorado bastante su productividad y consecuentemente la competitividad de su precio a nivel internacional. Presidente, en su periodo hemos podido ver un gran dinamismo en el proceso de incautación de drogas y de ataque a grandes estructuras de lavado de activos, narcotráfico, microtráfico, crimen organizado en sentido general. ¿Qué se ha estado haciendo de diferente en este gobierno que se tienen esos grandes resultados históricos en incautaciones de droga? ¿Y cuál ha sido la experiencia del presidente Luis Abinader desde el gobierno en atacar estas grandes estructuras? ¿Tenía usted conciencia de que en el país funcionaban estas grandes estructuras de narcotráfico y del crimen organizado que había en el país? ¿Y qué es lo que han hecho diferente ustedes? Sí, mira, teníamos una idea y habíamos sido también informados de las diferentes estructuras criminales que existen en el país. La mayoría desmanteladas ya, La mayoría desmantelada. Claro, esas son estructuras que tengo que decir que desaparece una y aparece otra, pero las mayorías atacadas. ¿Cuál ha sido la clave? Poner las personas serias y comprometidas en los diferentes sectores de combate. Y segundo, una mayor colaboración con los organismos internacionales y específicamente también con la DEA de Estados Unidos, que tenemos, a decir de ellos, la mejor colaboración que jamás hayan tenido. Entonces, y también no solamente con la DEA, también con Colombia, con diversos países, también con la Unión Europea, con Inglaterra tenemos una relación que nunca la habíamos tenido en términos de cooperación, con Holanda también, por la importancia de los puertos holandeses, también tenemos una colaboración muy especial. Y eso nos ha dado que a nivel del narcotráfico y del macrotráfico mayor, así como del microtráfico, hemos multiplicado. Imagínense, en el microtráfico hemos incautado 6 veces más que lo que se hacía anteriormente por año. Claro, señores, y yo les quiero decir algo. Esta es la lucha, la represión. Ahora nos queda, incluyendo y especialmente al gobierno y a la sociedad, también lo que es la parte de prevención. Esa parte de prevención es fundamental, señores. Y estamos preparando un proyecto en ese sentido, un proyecto de acción, no estamos hablando de un proyecto de ley, un proyecto de acción para que se involucre toda la sociedad. Porque esto hay que verlo también como un tema de criminalidad, pero en muchos casos también en cuanto al consumo, un tema médico, de acciones también, de prevención, de tratamiento, que creo que en eso los gobiernos, incluyendo, tengo que decirlo, incluyendo el nuestro, no han tomado las medidas y el apoyo del lugar para ese tratamiento y esa prevención. ¿Y no teme usted que esos grupos que han sido desmantelados reaccionen con violencia, reaccionen desafiando al gobierno? Y si no entiende también usted que la despenalización de la droga pudiera quitarle violencia a ese fenómeno. Mira, ya ellos han actuado y nosotros le hemos respondido y le vamos a responder desproporcionalmente por cada acción que ellos hagan. ¿Desproporcionalmente, presidente? ¿Qué quiere decir eso? Con mucho mayor fuerza que la que ellos incurran, desproporcionalmente contra ellos. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Este país, además, yo lo quiero dejar libre de elementos internacionales involucrados en mafia. Estamos deportando más gente que nunca, deportaciones a veces solicitadas y otras personas que podemos pedirle que salgan del país
¿Hacia dónde, presidente? No, diferentes países. Pero principalmente. Yo te diría que está casi equidistante. Hay muchos países europeos, pero de Estados Unidos, Canadá, gente que viven aquí. Que México, nosotros, Colombia. También. De diferentes países equidistantes, prácticamente el mismo número, pero personas que habían estado viviendo aquí durante un tiempo, que tienen expedientes, nosotros los hemos invitado a salir. Lo invitan. Lo invitamos a salir, lo llevamos al aeropuerto para que... Amablemente Amablemente que se vayan. Pero nosotros no queremos aquí delincuentes, ni vamos a aceptar delincuentes aquí y estamos trabajando muy específicamente y hay una fuerza de tarea en ese sentido. ¿Lo de la despenalización? Mira, antes de llegar al gobierno, yo leí bastante, hay dos versiones, que es la legalización y la despenalización. Es una discusión ya entre abogados que pueden durar un tiempo. Y es uno de los libros que leí que involucraba a dos científicos, uno de MIT y otro de Harvard. Al final ellos mismos terminaron, uno era pro penalización y el otro era pro despenalización. Y al final ellos llegaron a la conclusión de que los dos estaban confundidos. Hoy, estando en el gobierno y conociendo el daño que representa la droga, esto hay que combatirlo, no se puede, no estoy de acuerdo con la legalización, no estoy de acuerdo. Esto hay que combatirlo y combatirlo, como dije, en tanto la prevención, el tratamiento y la represión a los que incurren en el tráfico. Señor, el narcotráfico, la droga, es la plaga de esta generación. Gran parte de los problemas de criminalidad tienen que ver y están relacionados con la droga. Y la verdad que tenemos que combatirla con mayores fuerzas que lo que hemos... y especialmente le estamos combatiendo en cuanto a la represión al gobierno, pero en cuanto a la prevención y el tratamiento. Bien, vámonos a una última pausa, presidente, y regresamos con la última ronda de preguntas al presidente de la República, Luis Abinader. Continuamos este conversatorio con el presidente Luis Abinader en el Grupo de Comunicaciones Corripio, este encuentro semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, que tradicionalmente lo hacemos tipo almuerzo, hoy estamos tipo coloquio. Con un cafecito. Y con un cafecito que ha sido abundante. El café. El café. Y el agua. Y el agua también. Mario, le dieron café ya, ¿no? Para algunos, Mario. Para algunos. Tú sabes que normalmente los almuerzos del Grupo Corripio se hacen muy distendidos. Sí. Nosotros preguntamos, a veces hasta de manera anárquica, porque nosotros los periodistas somos preguntas sobre... Hoy hemos sido muy organizados. Muy disciplinados. ¿Usted toma mucho café? Mucho, sí. Sí. No, sin azúcar. Sin azúcar. Bien. Como debe ser. Mire, presidente, se le ha cuestionado de alguna manera aquí en la ejecución de su programa de gobierno. Hay muchas cosas que pueden haber quedado en el tintero, otras se han ido realizando. De lo que usted concibió, viendo lo que estaba en el país hecho, digamos que de las grandes obras que al final cuentan, cada gobierno tiene su impronta en eso. Usted ha continuado otras, pero ha desarrollado unas nuevas. ¿Cómo van esas mega obras que al final generan empleo? Se necesita presupuesto. Usted introdujo la figura del fideicomiso solo para desarrollar muchas de esas obras, aunque ya se venía realizando. ¿Cómo van esas grandes obras en su gestión?
Mira, quisiera no extenderme mucho sobre ese tema, pero es necesario aclarar, especialmente sobre el tema de las infraestructuras. Y cuando hablo de las infraestructuras viales, las infraestructuras, el tema del agua, el transporte masivo, que es fundamental, señores, para la calidad de vida y el desarrollo económico en estos tiempos. Mira, vamos a empezar por el agua. Tanto la CAS, que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, con excepción de Boca Chica, ha aumentado en un 10% la generación de agua. Y a finales de septiembre, ahora en el próximo mes, vamos a inaugurar la segunda fase del acueducto de barrera de salinización en la zona de Santo Domingo Este, donde vamos a llevar hasta 4 metros cúbicos de agua y prácticamente vamos a satisfacer en un 70-80% la demanda en esa zona. Pero yo les quiero decir a ustedes algo. Ustedes han hablado de la presa de Jaina, o lo que era la antigua presa de Madrigal. Aquí no había un solo diseño de esa presa. Aquí no había un solo diseño del plan de desarrollo para el tema de agua potable. Como no lo había en gran parte del país, porque eso es la CAS. Pero yo he multiplicado por 5 el presupuesto de agua en INAPA, por 5 de lo que había anteriormente, tanto para el agua potable como para el alcantarillado sanitario. Y ellos han aumentado en un 15% la disponibilidad de agua potable en todo, hablo del INAPA. El INAPA, fuera de las CORAS, que son las corporaciones de acueductos en sus diferentes lugares, el INAPA se encarga ya de todo el país. Por primera vez tenemos un plan maestro que ya está diseñado y se está perfeccionando, un plan maestro del agua, que incluso el gobierno de Israel, que tú sabes que es su especialidad por la escasez de agua que hay allá, su organismo público nos ha estado ayudando y hemos llevado un consenso por la importancia que tiene el agua en el futuro, en el presente y en el futuro, un pacto del agua que lo firmamos hace una semana. Estamos planificando, cada vez que yo iba a Elías Piña me hablaban, la presa de Joca. Yo pensaba que había un diseño de la presa de Joca con todo en el INDRI. Absolutamente nada. Ahí no había una idea, una ilusión. Pero también la presa de Artibonito, eso lo estamos diseñando nosotros ahora también. En cuanto a los diseños de la gran capital, la CAS fue que empezó a hacer diseños sobre cuál sería más conveniente, o la presa del río Jaina, o la presa en Don Juan, Don Juan Monteplata. Estamos viendo esas dos opciones porque la verdad que el Gran Santo Domingo necesita agua y normalmente no se debe traer agua de una cuenca hacia otra. Hay proyectos también, esos son un poco más complejos, que se están estudiando su factibilidad, tanto económica como ecológica, que es los proyectos de desalinización de agua, que yo pienso que va por ahí, que más temprano que tarde vamos a tener que irnos como que está pasando, por lo menos parcialmente, como está pasando con muchas ciudades costeras del mundo. Montegrande. Montegrande, que estaba, el primer Picasso de Montegrande se dio en el 2010. No, mentira, creo que fue en el 2008. Lo vamos a terminar, lo estamos terminando ahora este año. La presa también entre Santiago Rodríguez y Montecristi, de Guayubín, también estamos en proceso. Yo no he parado ninguna obra que haya iniciado cualquier otro gobierno, pero eso es la parte de infraestructura de agua. Infraestructuras viales, señores, ¿qué estamos desarrollando nosotros? En la zona este, la avenida Hípica, y que conecta a la parte más este de Santo Domingo Este con Santo Domingo Norte, para que no tengan que dar la vuelta por la Charles de Gaulle y entrar a la ciudad. Eso va a desconcentrar y a mejorar mucho el tránsito en esa zona. La avenida de San Isidro, la famosa avenida de San Isidro, Francisco Domínguez, que la verdad es que era de 2 vías y ahora va a ser de 6. La circunvalación de Navarrete, eso es en avenida. Estamos terminando la ecológica que va a llegar hasta el puerto de Caucedo para también
tener una vía alterna, especialmente para los vehículos pesados y que no tengan que venir por la Avenida de las Américas. Vamos a terminar ya en el primer trimestre del próximo año la circunvalación de Baní. Estamos terminando la carretera desde Barahona hasta Enriquillo, y de ahí también de Enriquillo a Pedernales, para facilitar que eso tenía varios años en construcción. Una circunvalación en Moca, una circunvalación en San Francisco de Macorís, el malecón, que además va a ayudar en la parte de transporte, para mejorar el transporte en la ciudad de Nagua. Lo que estamos haciendo en Santiago es la transformación en términos, desde antes de llegar a La Vega, donde le llaman la 7S, hasta Santiago, en vez de ser una autopista de 4 vías, va a ser una autopista de 6 vías. Y eso lo terminamos también en este año, en diciembre de este año. En este año también, en términos de transporte, iniciamos el teleférico de Santiago, que es la primera parte del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, pero ya en marzo del próximo año empieza la primera prueba del monorriel de Santiago. Una obra importante. Es con los franceses, ¿no? La licitación creo que lo ganó una compañía francesa. Como ellos han estado muy activos. El Banco de Desarrollo de Francia, el AFD, es el Banco de Desarrollo de mayor participación en la República Dominicana. Yo le agradecí y hablamos sobre eso con el presidente Macron cuando estuvimos en Bruselas. Estamos duplicando la capacidad. En 6 meses la línea 1 del metro de Santo Domingo estará duplicado su capacidad. Ya han llegado como un 20% de los vagones, todos los meses van a llegar vagones hasta que en 6 meses está duplicado. Como ustedes saben, estamos expandiendo en casi 8 kilómetros el metro hasta Los Alcarrizos. Ya llevamos como una APP el tren de Santo Domingo, que va desde Soterrado desde la Máximo Gómez con Kennedy hasta la Charles de Gaulle, y después elevado de la Charles de Gaulle hasta Boca Chica, incluyendo una margen hasta el aeropuerto. La carretera del Ámbar está en licitación ya a través de una APP, que también en este año debe de ser adjudicado, y creo que puede empezar construcción el próximo año. La circunvalación de Navarrete, yo que estaba en Navarrete este fin de semana, ya está adjudicada y debemos dar el primer Picasso. Solamente en los últimos 2 meses hemos dado apertura a 46 nuevas escuelas, entre escuelas, liceos y estancias. Y vamos a hacer alrededor de 30 más en lo que resta del año. Eso es la parte de educación. En hospitales, solamente en los últimos 2 meses hemos abierto el hospital, en los últimos 3 meses, el hospital de Villahermosa en La Romana, el hospital de Verón en Higüey, el hospital de Esperanza en Valverde Mao, y en las últimas 2 semanas el hospital Mario Tolentino, que es una pieza excelente, un hospital general aquí en el Gran Santo Domingo. Ayer el hospital de maternidad materno-infantil Marcelino Vélez para la zona oeste. Estamos en construcción también en 9 o 10 hospitales. Es bueno que sepan también que aquí no había tratamiento oncológico fuera de solamente Santo Domingo, en Santiago, y patronatos que existían, uno en San Francisco de Macorís, que también hemos apoyado, un patronato muy bueno oncológico. Nosotros vamos a tener ya en los hospitales públicos 11 tratamientos oncológicos distribuidos en todo el país, que ya se adjudicó y ya está en proceso de construcción. Igualmente la parte de hemodiálisis, vamos a tener hemodiálisis en todos los municipios cabeceras del país, de provincia. O sea, es una gran obra que estamos desarrollando y que hay que informarla, porque tú sabes, con todas las informaciones que tenemos, no siempre se... Definitivamente que él pensaba decir eso también en el discurso del 16. Ahora, ¿en qué quedó? Bueno, está hablando de López de San Pedro. ¿En qué quedó lo del hospital de San Pedro, que usted salió un día escandalizado de allí? Bueno, el hospital de San Pedro está en construcción.
y lo terminamos, debemos de terminar, ya, bueno, se entrega una fase en las próximas en el próximo mes y completamente se entrega, según tengo un informe, se entrega el MUSA. Se entrega en febrero. Pero también estamos terminando, que la primera fase la terminamos en octubre, el hospital regional, que es un enorme hospital con un presupuesto enorme, de San Francisco de Macorís, y completamente lo entregamos en junio del próximo año. Como es costumbre, en los almuerzos semanales el Grupo Corripio nos acompaña. Pero remodelación de muchísimos hospitales y de nuevo asistencia primaria también. Como es costumbre, en los almuerzos semanales el Grupo de Comunicaciones Corripio nos acompaña don Pepín, Manuel Corripio y José Alfredo. Y la nueva generación de Corripio están Álvaro, José Luis, Corripio Martínez, y vamos a tener que pasarle a nota que ha pasado con Manuel Alfredo, que no lo estamos viendo por aquí. Así que, como de costumbre, nos están acompañando. Y vamos a continuar con periodista del periódico Listín Diario, con Paul. Tiene la siguiente pregunta. Sí, buenos días, presidente. Buenas. Mi pregunta va por lo siguiente. Una de las críticas más comunes dentro de la oposición, y también es una preocupación de la población, es la cantidad de préstamos que desde el gobierno firman y después en el Congreso aprueban. Entonces, ¿cómo le explicaría usted a la población todos los endeudamientos tomados, bueno, en este periodo de gobierno? Bueno, mira, tenemos que hablar de las estadísticas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, que era un año muy especial, en agosto del 2020, la deuda en relación con el PIB era un 62%. La deuda en relación con el PIB hoy, a pesar de la crisis que en muchos países ha aumentado hasta un 10% esa deuda en relación con el PIB, es de un 59%. O sea, en términos relativos, nosotros hemos disminuido la deuda. Esa es la realidad. Y fíjate que no hay preocupación de los organismos internacionales que nos han mejorado la calificación. La más reciente fue una mejora de Fitch, que le dieron una baja, un downgrade, como le llaman, a Estados Unidos, y a nosotros nos sube. Entonces, se ve que no es una preocupación porque le hemos manejado con disciplina esa parte. Cualquier país del mundo ahora mismo, incluyendo Estados Unidos, tiene que endeudarse. Entonces, si tú has disminuido esa deuda en términos relativos, yo pienso que es una proeza prácticamente. Ahora, lo importante es para qué tú tomas esa deuda, para qué obras la tomas. Y yo acabo de definir una gran cantidad de obras que están asignadas para el desarrollo de infraestructura. Qué bien. Vamos con el periodista Pedro Castro del periódico El Nacional. Buenos días, presidente. Bueno. Usted, al inicio de su intervención aquí, habló de licencia del futuro equipo de campaña. A usted la ley no lo obliga a tomarla. ¿Estaría Luis Abinader dispuesto a la licencia? Y además, ¿quiénes serían su equipo de campaña? Y cambiando el tema ahí mismo, ¿qué informe usted recibió con relación al caso que se presentó ayer en la autopista del Este? Mira, en relación con... No hay... La ley no me obliga a tomar la licencia. Lo que yo tengo es que preocuparme para que ninguno de los recursos públicos, como lo he dicho y lo he manifestado al principio, sean utilizados en campaña. Y esa va a ser mi mayor preocupación, y dedicarme también a resolver los problemas de la gente, y con una campaña organizada que me imagino se hará los fines de semana. Te tengo que decir que sobre el comando de campaña no lo tengo finalizado, los nombres del comando, y espero en una semana poder presentarlo. El informe de lo de ayer. Sí, sobre el informe de lo de ayer, se refiere al tema de la carretera Mella. Sí, exacto. Las investigaciones están avanzadas, y usted puede estar seguro que la respuesta del gobierno es y será drástica en ese sentido. Y todos los organismos del gobierno, de inteligencia y las fuerzas de tarea están arriba de ese tema. Pero de manera preliminar. El informe que lo que usted ha recibido, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ¿qué se maneja hasta ahora? Es
la persona que, la cual... El que no se entregó. El que no se entregó, porque uno se entregó... Sí, uno se entregó. Fue invitado a entregar. Y yo le recomiendo al otro que se entregue. Le recomiendo al otro que se entregue. Esa persona está acusada, como ustedes saben, de unos asesinatos en el 2017 y del 2018, y yo le recomiendo que se entregue, porque el gobierno y todas sus instituciones están atrás de ese caso. Eso es inaceptable y no se va a permitir. Bueno, continuamos con Joan Vargas, del Benjamín de los medios del Grupo Corripio, del periódico El Día. Sí, buenos días. Presidente, medios reportaron desde hace algunos meses la presencia en el país del fentanilo, esta droga que ha causado crisis en Estados Unidos, y me gustaría saber qué levantamientos tiene la fuerza de tarea que se reúne todos los lunes, y brincando al plano político, ¿cuándo veremos a Luis Abinader con la ropa de candidato en actividades? Miren, nosotros estamos atentos a cualquier situación que pueda crear problemas en el país. En la DNCD no nos han reportado casos importantes de esa droga. Eso no quiere decir que no nos preocupemos por darle seguimiento del lugar, pero hasta ahora ni en el consumo ni en el tráfico tenemos elementos relevantes. Sobre la parte de campaña, yo en su momento y cuando las leyes lo permitan, iremos a hacer y a llevar nuestro mensaje. Yo repito que espero que sea una campaña, y trabajaremos para eso, una campaña de propuestas, de ideas civilizadas, sin insultos. Eso no quiere decir que obviamente sea una campaña negativa. Cuando digo una campaña negativa es que la gente, como decía don Miguel, de la oposición, ¿qué va a decir la oposición? El gobierno está bien, tiene que decir que está mal. Eso es normal. Y nosotros defender nuestra propuesta también. Así que vamos a hacer eso, valga el cliché, una fiesta de la democracia, y nos pondremos en su momento la ropa de campaña. Charina Hernández de Telenoticias. Buenos días. Yo tengo tantas preguntas, pero solamente voy a hacer dos. La primera es, usted dijo que no iba, sin embargo, se va a reelegir. No, yo no dije que no iba. No. No, yo no dije que no iba. Ok, entonces, en caso de ganar las elecciones, usted... Yo dije que no estaba decidido. Bien, pero ya se decidió. Entonces, en caso de ganar las elecciones, ¿usted reformaría la Constitución para optar por un tercer mandato? Igualmente también, a propósito de la tragedia de San Cristóbal, hemos evidenciado que hace falta en el país un banco de piel y tejidos. ¿Usted ha considerado eso y qué acciones están realizando para la creación del mismo? Mira, lo primero es que no sé, si hay algo que yo he hablado es de no modificar, lo dije acá, lo acabo de decir, lo he repetido muchas veces, nunca modificar la Constitución para beneficio propio. Eso sí pasó en el pasado, que se intentó de manera, eso tú nunca lo vas a ver con nosotros. Pero además es algo que yo pienso que es incluso una traición a los principios democráticos. Tú modificar, si hay alguien que cree en la limitación de los poderes, a tal punto que mi duda de repostularme era esa, porque, repito y lo he dicho muchas veces, que para mí no es la mejor, la repostulación inmediata no es la mejor forma de la Constitución en términos de elección. Hipólito dijo eso 53 veces. Bueno, pero cada quien cada quien hace y cada quien está a sus circunstancias. Yo lo repito y por eso yo nunca dije que no iba, dije que estaba estudiando el tema. Esa es la realidad y usted puede chequearlo. Quizás el tema viene, escúcheme que le interrumpa, por un video que circuló cuando jugamos dominó, que coincidió con la reforma a la Constitución de aquel momento. Pero eso es bueno también aclarar, que lo que se estaba discutiendo ahí, para que tomaron una parte, era el cambio en la Constitución para permitir, o sea, que estaba Danilo cambiando la Constitución
para permitir una reelección consecutiva. Y yo decía que no estaba de acuerdo con el se cambio en la Constitución, como no le estoy de acuerdo hoy tampoco. Pero ya se cambió y ¿qué vamos a hacer nosotros en esa... Sacrificarse, presidente. No, mira, es el cliché de decirlo, de sacrificarse. La verdad es que, ya lo dije, las razones de... es muy difícil cuando tú solamente estás obligado, es una reelección continua y no más. O sea, ya es un tema muy especial. Y personalmente, señores, les puedo decir que viviría mucho más tranquilo en términos personales en mi casa. Y es difícil explicar el tema también del sacrificio, pero ese sacrificio siempre va combinado con una pasión. Vamos a hablar, si tú no tuvieras pasión por el servicio público, si tú tuvieras pasión por el ejercicio, no, tampoco estuvieras aquí. Sobre el tema de quemados, yo pienso que hay muchas acciones que hay que hacer aquí. No solamente la parte de quemados, aquí hay muchísimas deficiencias en el sistema de salud. Uno de ellos es la parte de quemados. Estamos abriendo, hay unas instalaciones en el Luis Eduardo Aybar también, de una unidad de quemados, pero señores, nosotros le hemos invertido millones de pesos al Luis Eduardo Aybar y todavía falta, para abrir esa unidad de quemados y el centro quirúrgico, faltan 1.500 millones de pesos. Una cosita, que es, imagínate a nosotros, nos costó 700 millones de pesos a nosotros, nos costó 700 millones de pesos el hospital que abrimos ayer en el Marcelino Vélez, la parte de maternidad del Marcelino Vélez. Y por eso yo digo, es que nosotros nos rinden un poco más los chelitos. Pero sí, hay que hacer bastante en la parte de unidad de quemado e incluso un banco de tejidos, entre muchas otras cosas, señores, que hay que hacer en el sistema de salud, pero faltan muchos recursos. Bueno, cerramos esta ronda y el programa también, ya estamos en la parte final, con el Premio Nacional de Periodismo. Claro. Don Bienvenido Álvarez Vega. Hay que ponerle fecha a la entrega del premio, presidente. Sí, no está la fecha, yo pienso que está la fecha. El poder cambia a las personas. ¿En qué le ha cambiado el poder a usted? Por ejemplo, en meses recientes notamos que usted tiene una retórica mucho más agresiva con el tema de la delincuencia, los delincuentes y la policía. Sí, mira, yo dormía poco antes y estoy durmiendo menos ahora. No duerme, que ya es mucho decir. En eso está pareciendo Don Pepín. Sí. Mira, sí, bienvenido. Yo sí te puedo decir que hay áreas que te has convertido, que la información también y lo que conoces, me he radicalizado en contra de eso. Y ciertamente, como buen periodista que es, la parte de la delincuencia es una, de la importancia que tenemos que nosotros que tener para controlar la delincuencia y que no nos pase a nosotros lo que está pasando en otros países latinoamericanos en cuanto a los niveles de delincuencia, que después de la pandemia hubo un pico enorme en toda Latinoamérica. Y eso lo he hecho para controlarla y por eso mi participación semanal, y no solamente esa, la participación semanal, sino en muchas otras acciones. Eso es cierto. Y la verdad que su agudeza como periodista aquí lo ha resaltado. Yo quiero decirle también que estos 3 años también estoy cada vez más intolerante a los temas de corrupción. De corrupción y de falta de ética. Me he convertido en más, cada día en más intolerante. Ayer fue doña Milagro a mi despacho con 2 temas y yo le decía, temas menores, o sea, de casos, yo le decía, hay que actuar cada vez más drástico y si no se da un ejemplo de someter a la justicia esos casos,
la gente puede continuar haciéndolo y hacer hasta un balance en términos de resultados. Dice, bueno, si no me llevan a la justicia, me voy con esto y bueno, salgo del gobierno, pero me cancelan, pero salgo ganando. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene que estar atento y cuando está atento ayuda al gobierno en estos temas también de cualquier indelicadeza o corrupción o incluso falta de ética. Y también con el tema de la delincuencia, la verdad es que cuando yo he visto esos entramados de droga, lo que significa eso en cuanto a también el lavado. Mira, la ley de extinción de dominio es para evitar que aquí se establezcan también sectores a hacer acciones de lavado. No lavado en los casos del narcotráfico en la República Dominicana, sino un centro de lavado también internacional. Eso es lo que evitamos con ese proyecto de ley. Hay otros casos también que me he sensibilizado más cuando uno conoce verdaderamente esos problemas. Y por eso es que yo digo que necesitamos, y no digo la parte de educación, porque lo que tienen los recursos y utilizar esos recursos eficientemente, que es también una tarea que hacemos cada día, pero en los temas de los recursos que se necesitan para salud, para mejorar la salud del país, más recursos para la seguridad ciudadana y también para las infraestructuras. Miren, nosotros venimos de la carretera, tú vas caminando por la carretera de las Américas o la carretera del Coral, y vamos a una carretera del primer mundo, pero tú tomas y te desmontas por ahí en Valiente, en La Caleta, o más adelante en La Ureña, y tú te tiras en una calle del tercer mundo. ¿Tú sabes cuántos kilómetros de tubería hemos puesto nosotros en la casa en estos 3 años? 400 kilómetros de tubería. Todas urbanizaciones que no tenían tuberías de agua potable. Entonces también necesitamos recursos para las grandes obras, pero para las pequeñas obras. A mí me decía una señora en Santo Domingo Este, me decía, una gente estaba hablando, presidente, me gustó ese informe de usted para trazar 1 metro por aquí. Y dice la señora, el metro mío que me arregle mi calle. Claro. Que le asfalte su calle que nunca había estado asfaltada. O aceras y contenes. La gente cuando tú le haces la acera y contenes, te pinta la casita. Y cuando le hace asfalto, te la arregla. Otro proyecto que yo estoy muy empeñado también es con las titulaciones. Gente que tiene 80 años viviendo en el mismo sector y no está titulado. Cuando tú le das su título de propiedad, que son terrenos del gobierno normalmente, tú le cambias la vida. Presidente, conducir la entrevista da ciertos privilegios. Entonces, dijimos que íbamos a terminar con el Premio Nacional de Periodismo, pero no, quiero hacer una última pregunta. Marilady Paulino, oro en el Mundial de Atletismo. La selección de baloncesto hizo historia, pasar a segunda ronda del Mundial de Baloncesto, invicto. En materia deportiva, presidente, ¿cómo siente usted que va a su gobierno? ¿Cuáles son los énfasis que usted tiene y cuáles son los proyectos que tiene usted en materia de deporte? ¿Y cómo se siente usted con todos estos atletas que nos han representado tan dignamente? Bueno, y póngale la cultura también la Feria del Libro. Déjeme, en ese mismo sentido, ¿usted cree que hay un equilibrio entre la inversión que hace el gobierno y lo que le da al país esos atletas? O sea, esos atletas se entrenan con nada y nos dan una alegría que no podemos describir. Mira, déjame hablar, Marien, déjame decirte. Yo pienso que el gobierno, y no mi gobierno, desde hace ya unos años, se está atendiendo a los atletas de alta competencia. Y hay también un organismo del sector privado que ha ayudado, Creso, en ese sentido. Pero todavía siempre se necesita algo más. Pero yo iba exactamente ahí. Yo estoy muy contento, digo, estos años son los años de dorados del deporte dominicano en cuanto a los resultados, y lo estamos apoyando, los de alta competencia. Lo que debiéramos apoyar más, y ya eso es mucho más recursos, es el deporte popular. Estamos haciendo muchas canchas, estamos haciendo muchas, es verdad, techados, quizá la mayor cantidad de techados que se había hecho nunca entre nosotros, entre los que están haciendo deportes, la Comisión
de Desarrollo Provincial e INEFI. Están haciendo una gran cantidad de techados. Y yo recuerdo una estudiante secundaria en Jimaní que va y me dice, presidente, aquí lo que queremos es un techado en el liceo. Y yo le digo, pero un techado, y no hay otras cosas. Y dice, no, un techado, venga usted ahí a las 11 de la mañana a jugar voleibol. Y la verdad que es así, señores, en eso no es fácil, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, hay que hacer un héroe para estar ahí. Y más para los blanquitos. Y más para los blanquitos. Tú no eres muy concurrito tampoco. Pero, entonces yo lo que pienso, Marien, es que sí, es seguir apoyando a los de alta competencia, pero el deporte popular, porque eso además tiene... es un complemento a la lucha contra la delincuencia, a la calidad de vida. Yo pienso que ahí es que tenemos que reforzar más, en el deporte popular. Y obviamente atender, siempre se necesitan más recursos para todos. Señores, la definición de la economía es la definición de gobernar. Tú estás gobernando con recursos limitados y con necesidades infinitas. Esa es la realidad. Y ahí es donde tú estás, donde tú puedes asignar los recursos con mayor eficiencia. Hay muchos sitios que tú quisieras incrementarle los recursos, pero... Presidente, un mensajito a los muchachos que están en Filipinas en el Mundial de Baloncesto. Pero lo tuyo no tiene... Él tiene un privilegio, no con el deporte, con el baloncesto. Con el baloncesto. No, confiados en ellos y muy orgullosos y que sigan acumulando triunfos. Y que todo el país los ve, y especialmente en el periódico El Día. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por habernos dado la oportunidad de este conversatorio con ustedes. Agradecerle a Miguel Franjul, Miguel Feble, Marien Capitán, don Nelson Marrero, Luis Guzmán, don Bienvenido Álvarez Vega, Milicen Uribe, don Germán Marte, Edith Feble y el grandísimo amigo, viejo amigo, Adalberto Grullón. A todos ustedes, Roberto Cavada, gracias por permitirme acompañarte también en esta entrevista, Roberto. Así es, el privilegio es nuestro. Gracias a todos por acompañarnos y será en otra ocasión que espero, si organizamos un debate presidencial, que usted asista. Yo he dicho que estoy de acuerdo con los debates de los candidatos presidenciales. Pues aquí le esperamos. Gracias, feliz resto de la jornada para todos.